Nuestros estudios, el ex canciller e internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel, bienvenido después de tiempo. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Después de tiempo, ¿verdad? Ha ocurrido algo sorprendente, ¿no? La presidenta Dina Boluarte sale y anuncia su voluntad de promover la discusión sobre la instauración de la pena de muerte para asesinos y violadores de menores, pero en la misma semana prácticamente la representación peruana ante las Naciones Unidas, en una votación sobre la pena de muerte, vota en el sentido contrario. Es decir, vota en contra de la pena de muerte. Bueno, entonces, ¿cómo se entiende? No se entiende. ¿Cómo se entiende? No se entiende. Ahora, yo sí estoy de acuerdo, a favor, como todos saben, de la pena de muerte. Cuando la presidenta anuncia que se va a poner en debate, yo salgo con una columna en Expreso y digo, no, ya ni siquiera es debate, vamos de frente a tomar la decisión para aplicar la pena de muerte. Eso significa retirarnos del sistema interamericano, artículo 78 de la Convención, todo eso lo apoyo. ¿Ah? Así sea una presidenta con 3-4% de aprobación, lo importante es que se vea, como siempre ha sido mi vocación de mirar estos temas, Nicolás, como asuntos de Estado. Pero efectivamente, como llega ayer la noticia, el Perú vota ahora en contra de lo que está diciendo la jefa de Estado. Entonces, yo lo que creo es que lo inmediato, mientras venía, me fijaba si había habido algún comunicado de la Cancillería, algún pronunciamiento. No hay nada todavía. Y digo todavía porque sí merece que haya un pronunciamiento del canciller de la República, porque la política exterior tiene que ser coherente, pues. Eso fue lo que yo aprendí en la Cancillería. Claro, pero el problema es el siguiente, Miguel Ángel. Formalmente, hoy, en este momento, la política peruana con respecto a la pena de muerte es la que está en la Constitución y en la ley. Sí. Y por lo tanto, el voto de nuestro representante ante Naciones Unidas con respecto a este tema en esa comisión es la que corresponde a la política peruana. La posición de Dina Boluarte no es la posición del Perú en este momento. Es la que ella propone que sea, pero todavía no es. Vamos a desarrollar lo que acabas de decir y rápidamente. Lo que dice la Constitución política es que sí hay pena de muerte para caso de traición a la patria durante una guerra externa o para caso de terrorismo. Eso sí dice la Constitución política. Efectivamente. Así es, tenemos que ponerle marco. Resulta que para el caso de terrorismo agravado, no podemos aplicarla porque somos parte de un sistema interamericano. La presidenta, cuando sale al frente y dice, lo que está diciendo es la posición del Estado peruano. Así como lo escuchas, porque ella personifica a la nación. Tenemos que mirarlo así. Es verdad que no se ha tomado ninguna decisión. Lo que ella ha dicho es que vamos al debate y el debate produzca como consecuencia ir a la aplicación de la pena de muerte o en su defecto que no se produzca, lo que sea la consecuencia del debate. Mi visión es que debemos ir de frente a la pena de muerte. Pero bueno, entonces la política exterior del Perú debe ser en estos momentos lo que la presidenta está diciendo. ¿Pero y por la qué? perdóname, Miguel Ángel, si no está en la Constitución. Es decir, no es que porque ya somos un régimen presidencialista, yo diría en algunos casos súper presidencialista. No, sí está en la Constitución. Pero sin embargo, es decir, no porque la presidenta no puede cambiar, es decir, incorporar la decisión de que se aplica la pena de muerte a los violadores y asesinos porque ella lo ha decidido. Hay un procedimiento de ley que seguir. Te voy a explicar esa parte. Tenemos que mirar de manera orgánica la Constitución política. Dice la Constitución política, artículo 118, inciso 11. La dirección de la política exterior compete al jefe de Estado, al presidente de la República. Orienta, decide, dirige la política exterior. Lo que está diciendo la presidenta en su alocución al país es política exterior que su gobierno está decidiendo. Entonces, pero entonces tú dices, la conclusión, ¿cuál debió ser?
que el No, representante del Perú ante Naciones Unidas, ¿qué debió hacer? Ese es el tema digamos, del cuestionamiento. ¿Qué debe hacer el representante permanente del Perú ante las Naciones Unidas? Pues seguir la línea de lo que la presidenta dice y el canciller también, pues. Por tanto, el canciller debe salir a explicar por qué el representante permanente vota en sentido contrario de lo que es el espíritu expresado por la jefa de Estado en su política exterior. Ojo, que para que la presidenta decida política exterior no tiene que consultarle al Congreso ni al Poder Judicial. Es impectore una decisión del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante, Nicolás. Entonces, ahí hay una incoherencia. ¿Dónde? En Nueva York. Yo estuve en Nueva York ahora en octubre. Me vi con el representante permanente, el embajador Morey. Román Morey, sí. Román Morey, que tiene muchos años en la Cancillería, en fin. Nos invitó a una cena en la residencia, estuvimos ahí, pero ya tú sabes que Rodríguez Mackay pues no se hipoteca con nada, ni con nadie. Mi única hipoteca es con el Señor de los Milagros y con mis hijas, y con mi esposa. Entonces, él tiene que explicar por qué el representante permanente ha votado en sentido contrario. Es que tenemos que ser coherentes. Si no hay coherencia, entonces somos el hazmerreír pues en el sistema internacional. Entonces estamos viendo que la política exterior del Perú viene teniendo progresivamente incoherencia. Ya la viste con el canciller que se fue, claro, etcétera. pero Miguel Ángel, el problema es que cuando tú introduces este debate, sí, no porque quieres replantear el tema de la pena de muerte como una política de Estado, lo cual, si quieres discutir la pena de muerte y homologarnos con países donde se está aplicando en este momento, entonces seamos consecuentes, introduzcamos la discusión sobre qué delitos deberían ser condenados con pena de muerte. Y en China y en otros países, la corrupción es un delito penado con la muerte. Sí. Entonces, si quieren discutir la pena de muerte para violadores de niños, discutamos también la pena de muerte para los... Ahí no van a querer. Bueno, y te digo por qué no van a querer. Sí. Porque lo que les interesa no es discutir la política de Estado, es meternos esta discusión para que no nos ocupemos del desastre que estamos viviendo. Si fuera así, me daría mucha pena. Yo soy un hombre de Estado, no tengo ningún prejuicio ni perjuicio de nada. Pero yo creo que deberíamos trabajar el caso de los violadores de menores de edad que mueren como consecuencia de ultraje, exactamente igual como se trabajó para traición a la patria, presupuesto típico en el derecho penal, luego para terrorismo y ahora para violadores. Eso no es incoherente. Lo que es incoherente es que mientras la jefa de Estado diga una posición que le corresponde por su atributo constitucional, el representante permanente haga exactamente lo contrario. ¿Qué le debe quedar al representante permanente si acaso confirma que esa era la postura que él tenía y que no la consultó incluso ni con la Cancillería? Renunciar. Aquí no están acostumbrados aquí no saben renunciar en el Perú cuando hacen las cosas mal. Tenemos que hacerlo por la coherencia. Repito, cuando yo trabajé en la Cancillería, yo me formé en la Cancillería, aprendí de mis maestros que tenemos que ser coherentes, pues. Pero el problema es que Román Morey ha sido coherente con lo que ha sido la política de nuestra Cancillería con respecto a ese tema en el mundo. Dina Boluarte está proponiendo que eso lo cambiemos, está proponiendo. A ver, no es que está decidiendo que eso lo cambiemos. Ellos está diciendo, ¿y qué tal si ponemos la pena de muerte en un momento en que el país está desmadrado por el desgobierno y por las barbaridades que ocurren en el Congreso? Y está tratando Miguel Ángel de desviar nuestra atención. Bueno, es que no es bien intencionada su propuesta. Te repito otra vez. Si la medida fuera así de última hora, me daría mucha pena. Yo miro los temas de Estado. Yo te digo, la posición de la presidenta, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero si la presidenta ya sale a hablar en favor de la pena de muerte, que hay que aplicarla para violadores de menores de edad, exactamente como decíamos en mi columna reiteradamente, y acá también en mi columna exitosa, y el representante permanente toma nota, porque se toma nota, aquí no es que no conoce, desconoce, no, y dice exactamente lo contrario, tiene que dar cuenta. O sea, ¿qué es lo mínimo que debe ser un embajador o un representante permanente? Consulta a Lima
esto que acaba de decir la presidenta, ¿qué debemos hacer? Es la política que debemos orientar. Se viene una votación en la ONU, por favor. Es lo que hacemos siempre. Es lo mínimo que hace un embajador, un representante permanente. O sea, tú dices que Román Morey debió consultar previamente. ¿Qué hago? Sí, señor. Ahora, el Porque problema... la política exterior, perdóname, Nicolás, no es solamente el papel, también es la voz, es la personificación. Claro, pero la presidenta Miguel Ángel, habla. Miguel Ángel, a lo que yo voy es a lo siguiente. La propuesta, lo que ha hecho la presidenta es introducir un tema en el debate nacional. Por eso yo creo que esto es pura política, es pura intención de desviar la atención y de recoger una indignación absolutamente legítima. Yo he dado como ejemplo los sentimientos que o sea, no solo me produce la indignación cuando como tú tienes hijas y te imaginas los sentimientos que te produciría que a una hija tuya le pase lo que le ha pasado a esta criatura, yo no sé qué sería capaz de hacer como ser humano. Es decir, perdería todo límite de civilización en mi reacción probablemente, ¿no? Mira, por la furia, ya. Por eso yo entiendo el sentimiento nacional en este momento con respecto al tema. Entonces, pero no es que la presidenta ha dicho, cambiamos, no, propongo que discutamos. El ministro de Justicia que ha estado sentado acá, aparentemente se va el viernes, es lo que dice acá. Yo no sé si será verdad, porque estaba entre que era premier o se iba. Mañana lo sabremos, mañana se descubrirá el misterio. Pero en fin, el asunto es que él ha dicho, vamos a abrir una discusión, vamos a convocar, pero no hay ninguna decisión tomada. Entiendo que el ministro de Justicia, lo he leído, lo he escuchado, dio un paso más en el sentido de que no lo veía mal que, digamos, el tema de la pena de muerte no solamente se debata, sino que pueda llegar a algún nivel, a algún puerto. En verdad, mira, los que venimos hablando de la pena de muerte en el Perú somos muy pocos. En verdad, ¿por qué? Porque aquí a todo el mundo le tiembla la mano, no saben tomar el toro por las astas, no se ponen los pantalones, el Perú necesita orden y estamos anarquizándonos, Nicolás. Entonces, ¿qué hacen detrás de las cortinas? Lo que hacen, ¿qué dijo fulano para actuar? Pero yo te digo, ¿y si fusilamos a los políticos en el Perú, corruptos? Mira, yo te voy a decir los que le roban la vida, el destino, la salud, la infraestructura, la educación a millones de peruanos. Ya, te voy a decir públicamente lo que para mí, yo lo hago desde el tecnicismo del derecho, yo siempre creo que debe ser progresivo. Si me preguntas abiertamente, imaginemos que estamos tomando un cafecito en la tiendecita blanca, donde me gusta a veces ir a tomar un buen café. Bueno, te digo, yo sí creo que la aplicación de la pena de muerte debe ser para los corruptos. ¿Por qué? Porque los corruptos le están haciendo el daño bicentenario al Perú. Y eso es lamentable. Terminemos. Perdóname, déjame terminar. Es lamentable que el futuro del Perú se frustre, Nicolás, por tanta corrupción en toneladas que nos ha llegado en los últimos tiempos. Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. No estamos de acuerdo, pero has visto qué bien podemos hablar. Qué bien claro puede sí. hablar la gente que no está de acuerdo cuando